Recording in progress. Entonces, después de ello ya seguía la regla de la cadena, que ya más o menos sabemos cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, es derivarlo de adentro nada más. Acá está la demostración, ¿no?, de la regla de la cadena, ¿de acuerdo? Que básicamente es un reacomodo nada más al momento de tomar los límites adecuados, ¿sí? Lo que hemos hecho nosotros en la clase anterior. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo derivamos esto de aquí? A ver, esta de aquí nada más, esta función. Mira, tenemos entonces g de x igual a f de x elevado a la 1 medio, ¿puede ser o no? Entonces acá hay una composición entre la función exponencial de un medio, ¿no? Exponente de un medio, y la función f de x. ¿Cómo sería la derivada de g? Sería básicamente, primero, ¿cómo derivo una función con exponente un medio? ¿Qué se hace? Si nosotros derivamos, ¿cuánto baja? El un medio bajaría, ¿cierto? ¿No? Bajaría el un medio, me queda lo mismo por un medio menos uno, ¿cierto? O sea que esto sería un medio por esto mismo a la menos un medio. Entonces, esto sería aquí f un medio, ¿no? Quedaría acá un medio, el f de x a la menos un medio. Pero ahora sería por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada del f de x. Y la derivada del f de x sería f' nada más, ¿cierto? Ahí está. Acomodando aquí los términos, vemos que esto quedaría como 1/2. F a la menos un medio, si lo ponemos en el denominador, sería f a la un medio, o sea, raíz de f de x. Y acá quedaría la derivada nada más, ¿no? La derivada. Muy bien, ahí está. Muy bien, ¿sí? Acá lo voy a borrar entonces. Por ejemplo, derivemos ahora esta función. Claro, la idea no es entonces derivar con las reglas habituales, sino tratar de buscarle una salida un poquito más práctica, ¿no? A ver, ¿cómo sería esto? F de x es la composición de quién. A ver, es la composición de uno entre algo, ¿verdad? ¿Con quién? Con la función, si quieres lo ponemos así, g de x igual a x más raíz de uno menos x cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es la derivada de esto? ¿Cómo sería la derivada de f en términos generales? En realidad, esto sería g a la menos uno, ¿o no? ¿Y cómo sería g a la menos uno derivada? Bajaría el término menos uno y ahora sería g a la ¿cuánto? G a la menos 2, ¿verdad? O sea que sería menos uno entre g al cuadrado. ¿Está bien? Es eso nada más. ¿Sí? Es eso. Pero ¿por qué nos faltaría? Nos faltaría la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Acá, ¿por cuánto? Derivada de g. Y ya está. Entonces, ¿cuánto es derivada de g? Sería uno más esta derivada, nuevamente sería uno sobre uno menos x cuadrado. ¿Está bien eso? ¿Sí? Es lo que hemos visto aquí, ¿ya? En el caso, en el ejemplo anterior, ¿no? La raíz cuadrada de uno menos x cuadrado sería uno entre 2 de la misma función elevada al cuadrado. No, la misma función con la raíz, ¿cierto? Uno entre 2 la misma función con la raíz. Pero por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? La derivada de esta parte de aquí. ¿Cuánto es esa derivada? Menos 2x, ¿cierto? Menos 2x.
Ok, así que esto sería 1 menos, el 2 se cancela aquí, x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Y ya está. Entonces esto sería menos 1 menos x sobre raíz de 1 menos x cuadrado sobre g al cuadrado, ¿no? A ver, ¿cómo sería g de x al cuadrado? X al cuadrado más 1 menos x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, o sea que sería 1 nada más. 1 más 2x raíz de 1 menos x cuadrado. Y ya está. Si quieres lo puedes seguir desarrollando, pero más o menos así sería la derivada. ¿De acuerdo? Más o menos así sería la derivada. Bien, ¿alguna consulta, chicos? Ok. Bueno, la composición con la inversa también fue comentada, ¿no? Ya sabemos cómo simplemente es la composición de la inversa con su función directa igual a la identidad y es por eso que todo esto sale así. Ahora, veamos un aspecto importante sobre derivación logarítmica, ¿de acuerdo? A ver, lo voy a plantear así en borrador para que me puedan seguir. A ver, ¿cómo es eso de derivación logarítmica? En realidad simplemente es una técnica nada más que involucra los logaritmos. A ver, primero, jóvenes, ¿cuánto es la derivada del logaritmo de x? ¿Cuánto es esta derivada? 1 sobre x nada más, ¿cierto? 1 sobre x. Muy bien. ¿Y cuánto sería la derivada de una función con el logaritmo de x? Eso también creo que lo llegué a calcular. ¿Cuánto sería esta derivada, chicos? Logaritmo de una función, su derivada. ¿Cuánto es eso? A ver, ¿cuánto es eso? La derivada del logaritmo de una función. ¿Mm? A ver, ¿se acuerdan o no? Eh, la, de- la derivada arriba y abajo la función. Ajá, la derivada de la función sobre esto mismo, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a hacer unos ensayos de esto, porque es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo acá la función eh, x al cubo más x menos 1, logaritmo de esto, y yo quiero su derivada, entonces simplemente en el numerador me va a quedar la derivada de lo de adentro, sería derivada de este polinomio, 3x cuadrado más 1, y en el denominador el mismo término, ¿no? X cubo más x menos 1. Ahí está. O por ejemplo, cuando yo tengo la derivada, por ejemplo, de la tangente, a ver, la derivada de la tangente, del logaritmo de la tangente, sería derivada de la tangente. ¿Cuánto es la derivada de la tangente, jóvenes? Por la tangente misma, ¿cierto? Ya, ¿cuánto es la derivada de la tangente? ¿Se Secante acuerdan o no? cuadrado. ¿Cuánto es? Secante Secante al cuadrado. cuadrado. Secante cuadrado, ¿no? Secante cuadrado, muy bien. Y acá sobre tangente. Ok. Ahora, por ejemplo, si a mí me dan la siguiente función. La función no es la, bueno, no es la exponencial, pero es perdón, a a la x, ¿ya? A a la x. Muy bien, entonces, lo primero que debemos hacer es
eh, tratar de relacionar a esa función con lo que más se conoce, y lo que más se conoce es la exponencial, ¿no? Entonces, fíjate que e a la logaritmo de ¿a cuánto es igual? ¿A cuánto es igual esto? ¿A sí o no? ¿Cierto? Entonces, tendrías acá que f de x es igual a a, pero a ya lo escribes como e a la logaritmo de a, todo esto por, perdón, elevado a la x. O sea, simplemente es e a la logaritmo de a por x. Y entonces, ¿cuánto sería la derivada acá? ¿Cómo es la derivada del exponencial? ¿Te acuerdas? Es la misma exponencial, ¿cierto? E a la logaritmo de a x, pero se multiplicaba por ¿cuánto? Por la derivada de lo de adentro, en este caso, la derivada del exponente. ¿Cuánto es la derivada del exponente? Nota que el logaritmo de a es una constante, entonces sería acá logaritmo de a por derivada de x es 1, ¿cierto? O sea que la derivada de a la x es logaritmo de a por cuánto. Esto al final, ¿quién es? Ah, A la x, ¿verdad? ujú. A la x. Muy bien. A ver, entonces, fíjate acá lo siguiente. Tengo la siguiente función. X a la x. ¿Cuánto es su derivada? Logaritmo de x por x a la x. ¿El logaritmo de x? Claro, ¿no? A ver, mira. En principio, perdón. En principio, eh, x a la x, si uno hace la derivación habitual, uno diría así, ¿no? Ah, ya, profe. Lo que voy a hacer es bajarle un grado a esto. Sería x por x a la x menos uno, ¿cierto? Así uno, yo, por ejemplo, cuando era cachimbo, también pensaba que así funcionaba. Y me daba cuenta que si yo operaba, me quedaba mismo a la x a la x. Entonces, eso está mal. Muy bien. Entonces, claro, no funciona así. ¿De acuerdo? No funciona así. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Podemos hacer dos cosas, con el exponencial o con el logaritmo. Nosotros vamos a decir que y de x es el logaritmo de f de x. ¿De acuerdo? Entonces, primero, ¿quién sería y de x? Ah, ok, logaritmo de f de x, x a la x. Pero acá sí, el logaritmo de este exponente bajaría o no. Propiedad del sombrero, creo que se llama. Ahí está, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la derivada de y a la x? Logaritmo de ese producto. Sería derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿cierto? Entonces, bueno, la derivada del primero sería uno y la derivada del segundo es uno entre x. Por lo tanto, la derivada de y es igual a logaritmo de x más uno, ¿cierto? Pero por otra parte, ¿quién es la derivada de y? Si lo vemos como si fuese este logaritmo. Hace ratito lo hemos visto, ¿no? Logaritmo de una función es derivada de la función sobre la misma función. Pero recuerda que a ti te interesaba la derivada de f, ¿no? Pero mira, fíjate aquí. Ya hemos hallado de dos formas la derivada de y. Uno cuando está en términos de f y otro en su, digamos, en su valor habitual. O sea que básicamente y derivada es igual a f' de x sobre f de x y también es igual a logaritmo de x más 1. Allá, entonces la derivada de f
lo podría obtener si despejo aquí, ¿no? Que es logaritmo de x más 1 por el f de x. Pero el f de x es x a la x. Entonces la derivada de esa función sería logaritmo de x más 1 por x a la x. ¿Correcto? Por x a la x. A ver, por ejemplo, ¿cuánto sería la derivada de x a la... a ver, a la x a la x? A ver, ¿cómo sería esa derivada? A ver, ¿lo tienen o no? Profe, es logaritmo de x más uno por logaritmo de x más x a la x menos uno y todo multiplicado por x a la x a la x. Ya, sí, 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 creo que así es. A ver, mira, ya, sí, vamos a seguir los mismos pasos, ¿no? Definíamos una función alterna, y de x, como el logaritmo de esta función. Entonces sería logaritmo de x a la x a la x. Aquí quien baja, baja el exponente, o sea, sería x a la x por el logaritmo de x, ¿verdad? Entonces ya sabemos aquí que y de x, cuando derivamos en, digamos, en esta parte nada más, viéndolo así, sería derivada de la función sobre la misma función, ¿verdad? Pero el y de x también es x a la x por el logaritmo de x, o sea que si lo derivamos, tendríamos que hacer la derivada del producto, ¿no? Derivada del primero
por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces acá tendríamos, profe, pero x a la x derivada ya lo he calculado aquí, ¿o no? ¿Cierto? Esto de acá, recuerda que era x a la x, su derivada. Entonces, y' de x sería igual a logaritmo de x más 1, ¿de acuerdo? Por x a la x, por el logaritmo de x, más x a la x, ¿por cuánto? Por derivada de logaritmo, que es 1 entre x. ¿Está bien? 1 entre x. Ok, ya, entonces eso es la derivada de y, ¿cierto? Pero la derivada de y también es f' entre f. Y con eso ya tengo la derivada de f, ¿no? A ver, entonces sería así, ¿no? F' entre f sería en principio todo esto de acá. Voy a poner primero los logaritmos, ¿no? Logaritmo de x más 1 por logaritmo de x por x a la x más x. Acá estaría bien ponerle a la x menos 1, ¿sí, no? ¿Está bien? X a la x menos 1. Muy bien. Y entonces el f de x pasaría a multiplicar a todos los términos. Por lo tanto, la derivada de f sería igual logaritmo de x más 1 por logaritmo de x por x a la x más x a la x menos 1 y todo esto por x a la x a la x. Ya, algo así debió salir, chicos. No sé si me lo pueden confirmar. O quizás por ahí algo se me ha pasado a mí. Ujú. A ver, ¿llegó a salir así o no? Está bien, profe. Ya. A ver, una más. ¿Cuánto sería la derivada de esta función? Seno a la x de 1 entre x. A ver, seno a la x, perdón, seno de x elevado a la 1 entre x.
¿Cómo sería, chicos? ¿Salió o no salió? Profe, Sí, sale menos, no, menos uno sobre x cuadrado logaritmo del seno de x más cotangente de x sobre x y todo multiplicado por seno de x elevado a la uno sobre x. ya, ok, ahorita lo comprobamos. Sí, pero sí, creo que está bien. Ya. A ver, entonces sería así, ¿no? Eh, igual, ¿no? Ya y de x lo definimos como logaritmo de f de x. Y además, entonces, si va a ser así, el logaritmo de seno de x, 1 entre x. ¿Qué sería 1 entre x logaritmo del seno de x? Ahí está. Bueno, acá ya sabemos que la derivada de y sería derivada de f sobre f. Y entonces acá podemos calcular la derivada de y, ¿no? Que sería derivada de 1 entre x menos 1 entre x cuadrado por el logaritmo del seno de x más 1 entre x por eh, la derivada de este logaritmo, que sería derivada del seno entre coseno, derivada del seno sobre el seno, ¿no? O sea, sería aquí menos 1 entre x cuadrado, logaritmo del seno de x, más 1 entre x. A ver, la derivada del seno de x es coseno de x sobre seno, ¿no? O sea que la derivada de y sería igual a menos logaritmo del seno de x sobre x al cuadrado más cotangente de x sobre x, ¿cierto? Y bueno, pero esto también es igual a la derivada de f sobre f misma. Por lo tanto, ya sé cuánto es la derivada de f. Sería entonces, derivada de f es seno de, ya paso a multiplicar el f de x, lo pasamos a multiplicar, sería menos logaritmo del seno de x, ya, más cotangente de x, allá falta acá, entre x cuadrado y entre x, por el f de x, y el f de x es seno de x elevado a la 1 sobre x, ¿no? Ahí está. Y eso sería lo de su derivada, ¿de acuerdo? Ahí está. Ok, a ver, sigamos acá. Muy bien. Ya, a ver, dice calcule su derivada. Bueno, imagino que es para calcular, digamos, con un logaritmo o algo parecido, ¿no? Una técnica que nos
permita hacer los cálculos un poquito más rápido. A ver, ¿cómo se podría ver esto? Ya, pues mira, ponemos y de x, bueno, logaritmo de f, ¿ya? De frente tomamos logaritmo. A ver, logaritmo de f de x es igual al logaritmo de todo esto de acá, ¿verdad? Ahí está. Y este logaritmo se puede, en una división se hace una resta, en un producto se hace una suma. O sea, esto sería logaritmo de raíz de x por x más 1 a la quinta, menos logaritmo de raíz cúbica de x cuadrado más 1. Pero este logaritmo también se puede separar en una suma, ¿no? Logaritmo de la raíz cuadrada de x más logaritmo de x más 1 a la 5 menos logaritmo, y acá lo ponemos así, ¿no? X cuadrado a la, más 1 a la 1/3. Y este es, raíz de x es x a la 1/2, ¿no? Y el logaritmo saca esas potencias. O sea, el logaritmo de la función f sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 1/2 logaritmo de x. Esta potencia 5 también sale, 5 por logaritmo de x más 1. Esta potencia 1/3 sale, menos 1/3 logaritmo de x cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Hasta ahí se está entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Y entonces ahora sí, sería derivar, ¿no? Pero cuando tenemos que derivar esta parte, ya va a quedar como f' sobre f. ¿Y aquí cuánto va a quedar? Bueno, la constante se mantiene y logaritmo de x sería 1 entre x. Más 5 por logaritmo de x más 1 sería 1 entre x más 1, ¿cierto? Menos 1/3. Logaritmo de x cuadrado más 1, recuerda, es la derivada de lo de adentro, que es 2x, sobre lo mismo de acá, ¿no? X cuadrado más 1. Entonces, sería f de x, derivada, igual a ¿cuánto? Ahí está, igual a, bueno, todo este mismo producto por esto de aquí, ¿no? A ver, sería 1 entre 2x más 5 sobre x más 1 menos 2/3 x sobre x cuadrado más 1 y todo eso por la misma función. Que le pondríamos raíz de x más 1 a la quinta sobre raíz cúbica de x cuadrado más 1. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, una manera un poquito más, no sé, menos engorrosa, ¿no? De hacer la derivación. ¿Ya? Muy bien. A ver, sigamos entonces con otro PDF. Muy bien. A ver, vamos a hacer otra parte, derivación implícita. ¿De acuerdo? Hay un PDF de eso, pero vamos a hacerlo así. ¿Qué significa la derivación implícita? La derivación implícita no es otra cosa que derivación compuesta en sí. ¿Cómo es eso? Mira, nosotros vamos a plantear la siguiente ecuación. Ecuación, ojo, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿De acuerdo? Si nosotros graficamos, esto de acá es una circunferencia, ¿cierto? Eso de acá es una circunferencia. Ok, ya está. Un poco chueco salir esto, pero... A ver, espérate. Un momentito.
Ya, ya es una circunferencia. Obviamente no es una función, ¿verdad? ¿Eso? ¿O sí? No, no es una función. Pero, ¿qué deberíamos restringir para que sí sea una función? Para que se pueda ver como una función. Mira, ¿qué tal si yo borro una parte de esa circunferencia? Por ejemplo, borro la mitad de la circunferencia, o sea, me quedo con la semicircunferencia. Ahora, ¿eso sí corresponde a la gráfica de una función? ¿Qué dice? Sí, ¿verdad? Porque, claro, ahora yo puedo despejar el y, ¿no? Yo puedo despejar aquí el y, porque y cuadrado sería 1 menos x cuadrado, y obviamente yo saco la raíz, y acá me quedaba el más menos raíz de 1 menos x cuadrado. Pero como yo ya quité la parte negativa, entonces no, ya no puedo pensar que es más menos, solamente es más, ¿verdad? Entonces me quedaría que y es la raíz de 1 menos x cuadrado. Muy bien. A ver, calculemos la derivada de esta función y. Entonces, derivada de y, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan o no? A ver, díganme ustedes la derivada. Menos x sobre raíz de uno menos x cuadrado. Muy bien. Menos x sobre raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Correcto? Y ahí está. Eso es su derivada. Muy bien. La pregunta ahora es, ¿habría una manera más simple de determinar esa derivada? O sea, de la misma ecuación se podría determinar esa derivada. Evidentemente, sin la necesidad de despejar el y, ¿ah? ¿No? Sin necesidad de despejar el y. Bueno, pues, la respuesta es sí, porque yo puedo decir lo siguiente. Ya, yo tengo la ecuación x cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Pero en este contexto yo estoy haciendo a propósito de que y dependa de quién, de x, ¿verdad? Entonces yo ya no, cuando hago eso, cuando digo que y va a depender de x, entonces acá tengo que ponerle y de x. Y cuando yo hago la derivada respecto de x, ¿no? Acá voy a derivar respecto de x. ¿Qué es lo que voy a tener? Bueno, derivar respecto de x del primero, ¿cuánto sería? Ahí. Entonces sería acá 2x, ¿sí o no? 2x más derivar respecto de x. Fíjate que esta es la composición de la potencia al cuadrado y de la función y. Sería 2y de x por la derivada de y, ¿o no? ¿Está bien esa derivada del y cuadrado? ¿Sí? Estoy diciendo, ¿no? La derivada de este y cuadrado es la derivada de un exponente 2. ¿Qué hace el 2? Baja. Ahí ya está. ¿Y qué hace el mismo exponente, no? 2y de x. Por la derivada de la función misma, la derivada de y. Ahí está. ¿De acuerdo? Y esto sería igual a ¿cuánto? A la derivada de 1 que es 0. Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Bueno, que y de x sería igual a ¿cuánto? Mira, perdón, vamos a poner así. 2x más 2y de x por y' de x igual a 0. Entonces paso al otro lado a restar el 2x, sería 2y de x por y' de x igual a menos 2x. El 2 se puede cancelar, ¿ya? Menos x nada más quedaría.
Y el y de x pasa a dividir, y prima de x es igual a menos x y de x. Y como puedes notar, ya recién podemos, si recién despejamos el y, ya podríamos decir que esto es menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, ¿no? Cuando ya recién despejamos el y, ¿sí? ¿Alguna consulta, chicos? Todo claro, profesor. A ver, entonces, en términos simples, ¿ya? Sin necesidad de conocer al y. A ver, despejen la derivada de y respecto de x de esta ecuación. A ver, ¿cómo sería así, en términos así prácticos? Ahí. Bien, ¿cómo sería aquí la idea de derivar acá, jóvenes? Ah, ya, Eh, ok.
Miren, entonces yo voy a reconvertir esta ecuación en realidad la misma, solo que al y lo voy a considerar como una función de x, ¿correcto? Más y de x al cuadrado menos coseno de y de x, ¿correcto? Igual a 1. Y bajo esta perspectiva yo voy a hacer esta derivada. Entonces, bueno, acá derivando respecto de x, ¿qué me queda? 3x cuadrado. Derivar esto respecto de x es derivar un producto, ¿cierto? Donde diríamos derivada del primero por el segundo más eh, derivada el primero por la derivada del segundo, ¿cierto? ¿Cómo sería aquí? A ver, derivada del primero es 1 por el segundo y de x más la derivada de, no, perdón, el primero por la derivada del segundo, que es la derivada de y nada más. ¿Correcto? Ahí está. Después, ¿quién sigue? La derivada de y cuadrado, que es otra vez una composición, ¿no? La derivada de y cuadrado es 2y, ¿no? 2y de x por la derivada de y. ¿Está bien ahí, jóvenes? Sí, profesor. Ya. Y por último, menos, ¿no? Menos la derivada del coseno de y. Primero, a ver, la derivada del coseno, ¿quién es? El menos seno. Menos seno, ¿verdad? Menos seno de y. Ok, ahí está. Y esto está siendo multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de y. Y todo tiene que ser igual a cero. Ahí está. Entonces aquí, reagrupando, ¿no? Todos los términos, tendríamos 3x al cuadrado por y de x, más x por y prima de x, más 2y de x por y prima de x, menos menos más coseno de y, perdón, seno de y, ¿no? Y de x sería por y prima de x, igual a cero. Y ahora lo que vamos a hacer es agrupar todos los componentes que tengan derivada de y, ¿no? Porque acá está un componente, acá hay otro componente y acá hay otro componente. Y los otros sobrantes que no tienen, que no tienen la derivada de y al otro lado. O sea, acá sería menos 3x cuadrado menos y de x. Y acá tendríamos, factorizando la derivada, que nos queda x más 2y de x más seno de y de x. Ahí está. Y luego este factor pasa a dividir, ¿no? Ahí está, sería menos 3 cuadrado menos y de x sobre x más 2y de x más seno de y de x. Y ahí está, ¿no? De esa manera, digamos, en términos prácticos, calcularíamos una derivada. Pero hay una forma más... Faltó derivada de producto. ¿Cuál derivada de producto? Ah, ya, ya. Ya, pero fíjate que, claro, ¿no? Una forma un poquito más rápida es la siguiente. No, no más rápida, ¿no? Pero, digámoslo así, más, más ordenada. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros, y esto es ya para algo después del parcial, lo que nosotros vamos a hacer es definir una función de dos variables, variable x y y, que básicamente sería la misma ecuación que yo tengo acá. X cuadrado, perdón, x cubo, más x por y, más y cuadrado, menos coseno de y, menos 1 y obviamente igual a cero, ¿no? Ahí está. Voy a definir de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahorita, en este instante, x y y son independientes, ¿correcto? No es como en este caso que yo hacía que y dependa de x, ¿ah? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular las derivadas parciales. ¿Qué es eso? Las derivadas parciales es derivar la expresión respecto a una de las variables que yo considero. Por ejemplo,
¿Cómo sería la derivada de esta función respecto de x? Entonces, todo lo que yo voy a derivar, todos los términos que contengan a x. ¿Y qué hago con y aquí? Lo trato como una constante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si quiero derivar x cubo en términos de x, entonces sería esto, si no, 3x cuadrado, ¿correcto? Si quiero derivar x por y en términos de x, ¿cuánto saldría? Recuerda que aquí y es una constante, entonces, ¿cuánto es la derivada de x por una constante? La constante misma. La misma constante, ¿cierto? Entonces sería más y. Más, ahora, esta parte de aquí, si yo lo derivo respecto de x, ¿cuánto me va a salir? Cero. Cero porque estoy derivando una constante, ¿no? Recuerda, respecto a x, y es una constante y viceversa, respecto a y, x es una constante. Así que acá va a ir cero. Menos derivada respecto de x, ¿cuánto sería eso? ¿También es constante o no? Porque es coseno de y nada más. Y si y es constante, el coseno también va a ser constante, ¿no? Por lo tanto sería cero acá. Y menos uno, bueno, derivada de uno constante, igual a cero. Ah, ya, ok, acá entonces tengo simplemente que esto es igual a 3x cuadrado más y. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora calculemos la derivada de f respecto de y. Es decir, hago la misma derivada, pero en términos de y ahora, ¿no? A ver, ¿cuánto sería eso? Claro, ¿no? Ahora sería derivar esto en términos de y es como derivar una constante. Por eso que acá sería cero nada más. Derivar esto en términos de y sería, a ver, si yo derivo 5y en términos de y, ¿qué me va a salir? 5, ¿no? Ahora, si este 5 es una x, ¿qué me va a salir? X. Por lo tanto, la derivada de x por y en términos de y va a ser x, ¿no? Ahí está, más x. Menos, o perdón, más. Ahora la derivada de y cuadrado, 2y, ¿correcto? 2y. Y la derivada del coseno es menos seno, pero con este menos más seno de y, ¿de acuerdo? Más seno de y. Y la derivada de menos 1, no hay nada más. Así que esto quedaría como x más 2y más seno de y. Y al final, no, a nosotros nos van a decir una pequeña fórmula, ¿no? La derivada de y respecto de x, cuando uno plantea de esta forma, derivada de y respecto de x va a ser menos la derivada de la f que voy a definir respecto de x sobre la derivada de f respecto de y. ¿Y se puede comprobar o no? Porque sería, ¿cuánto es la primera derivada que nos salió? 3x cuadrado más y. Esto está dividido entre x más 2y más seno de y. Y como puedes notar, prácticamente el numerador que tenemos acá, factorizando el signo menos, está aquí. Y el denominador que tenemos por aquí también está aquí, ¿cierto? Entonces ahí hay una, digamos, estamos haciendo lo mismo, solo que esto es, digamos, un poquito más formal, con más sustento, y esto simplemente es lo primero que hemos hecho en la parte aplicativa, ¿de acuerdo?
Ya, y eso se va a ver ya después del parcial todavía. Muy bien, bueno, eso nada más quería comentarles, ¿no? Es lo que nos faltaba, hablar acerca de derivada logarítmica, regla de la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí viene el parcial, chicos. ¿Alguna consulta por ahí? ¿Esto de derivadas parciales se puede usar en el parcial? Bueno, en principio no creo que una pregunta venga así, ¿ya? No creo que pero sí, pues no, tendrías que indicar, estoy derivando respecto a la variable x, estoy derivando respecto a la variable y, ¿de acuerdo? Pero no habría eso. Sí, claro, ¿no? A ver, los temas para el examen parcial es desde límites, ¿de acuerdo? Eh, límites, asíntotas, continuidad, discontinuidad, aplicaciones, ¿no? De la continuidad, teorema del punto fijo, teorema del cero, que habíamos hecho aplicaciones. También introducción, la parte de la derivada, recta tangente, eh, recta normal, todo eso, ¿sí? Derivada, regla de la cadena, derivación logarítmica, ¿ya? Eso va a venir, chicos. Muy bien, entonces nos quedamos ahí. Igual cualquier cosa le estoy avisando a Lenin, ¿ya? Muy bien, nos vemos jóvenes, cuídense. Profesor, Sí, dime. ¿también va a pasar la PPT de hoy día? Sí, sí, ahorita les envío. Va, gracias. Ya, hasta luego chicos, cuídense.